Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra del Señor Jesús. Vamos a hablar de una carta del maestro Pablo a sus paisanos, los de Roma. Se me quebró un poquito un diente. Sí, ya me lo voy a poner ahorita, pero antes de que lo ponga, pues quiero grabar este pasaje. Sí, Adán y Cristo. Una carta escrita por el maestro Pablo a sus paisanitos, los romanos. Sí. Adán y Cristo. Este es el texto de hoy. Capítulo 5, versículo 12. Carta a los romanos. Un pensamiento, un ideal de el maestro Pablo, que le escribe esta carta y hoy nos pone de ejemplo Adán y Cristo. Nuestro padre Adán quizás haría 10.000 años o 20.000 años antes de que Cristo viniera al mundo, ¿sí? Aparece nuestro padre Adán, nuestro primer padre Adán y nuestra madre Eva, Adán y Cristo. Ahora bien, por un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y luego la muerte se propagó por toda la humanidad, y luego la muerte se propagó por toda la humanidad. No había todavía, pero el pecado, no habría ley todavía, pero el pecado sí ya estaba en el mundo. Por no haber ley no había desobediencia. Por no haber ley no habría desobediencia. Pero aquí reinó la muerte sobre todos los hombres, desde Adán hasta Noé, desde Adán hasta Moisés, perdón. Y a pesar de que el pecado no fuera desobediencia, como habría sido el caso de Adán, pero otro Adán superior a este habría de presentarse. Otro Adán superior a este había de presentarse, y este Adán se llama Cristo. Pues bien, la gracia de Dios no hizo más que reparar la caída del hombre. Es cierto que las muchedumbres mueren por falta de uno solo, pero cuanto más se desbordó las muchedumbres la gracia de Dios, y ese es único hombre que es Jesucristo. La gracia de Dios, la primera recompensa y la primera falta, pues la falta que todos condenaron no es asunto de uno solo, mientras que la gracia de Dios trae el perdón a un mundo de pecadores sin otra cosa. Cuando reina la vida, los que reciben sin medida la gracia y la santidad que Dios nos ha regalado, la gracia por un solo hombre, y ese hombre es Jesucristo, sí, Jesucristo. De manera que como un solo hombre, así como un solo hombre acarrió la sentencia de muerte para todos los hombres, así también un solo hombre trajo el provecho para todos los hombres, que los haga vivir, un indulto que los haga vivir. Y como la desobediencia de un solo hombre, todos los demás pasaron a ser pecadores, así también por la desobediencia de una solo trajo la muerte a toda la muchedumbre. Sí,
a consecuencia de la justicia y de la santidad. La misma ley que se introdujo después sirvió para multiplicar los pecados, pero donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, pero donde abundó el pecado, también abundió la gracia. Del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, la gracia a su vez reinará después de restablecer en la amistad de Dios. Nos lleva a la vida eterna gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este texto importante que nos presenta el maestro Pablo, Adán y Cristo. Vemos como nuestro padre Adán, desde el inicio del mundo, hace miles y miles de años, cuando Dios crea a nuestro padre Adán, cuando Dios crea al mundo, ¿sí?, crea también a nuestro padre Adán, ¿sí?, que le dio por herencia el paraíso. Y vemos lo que está diciendo aquí: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y vemos cómo el Señor Jesús, a través de su ungido Pablo, nos presenta este texto bíblico, ¿sí?, donde si no hay pecado, no hay gracia. Por eso me atrevo a decirle a usted: bendito pecado. Bendito pecado, porque si no fuera el pecado, Dios no había mandado a Jesucristo, su Hijo, al mundo. Por eso hoy nos dice el maestro Pablo: si no hay pecado, no hay gracia. Y donde sobreabundó el pecado, también abundó la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor. Tengo un diente rompido, no se fije en mi diente. Ya le dije que yo no soy guapo, ¿eh? Sí, ya me voy a poner el diente. Tengo un diente rompido. Ya estamos viejos como el burro, ¿sí? Pero sigamos adelante, ¿sí? Ahora bien, un solo hombre trajo la muerte. Y por un solo hombre entró la muerte. Y por un solo hombre entró la desgracia. Ese hombre es Adán, nuestro padre Adán, que le hizo caso a la serpiente y a su esposa y desobedeció a Dios. Al desobedecer a Dios, nuestro padre Adán, entra el pecado. Pero como nos cuenta, un solo hombre trajo la muerte, pero un solo hombre también trae la santidad, y ese hombre es Jesucristo. Por eso hoy nos presenta Adán y ya Cristo, Adán y Cristo, ¿sí? Por el pecado de nuestro padre Adán entra la desgracia, entra la desdicha. Por un solo hombre entró el pecado, y por un solo hombre entró el pecado y la muerte. El pecado produce muerte, sí. Por un solo hombre entró el pecado y la muerte. Y por el pecado entró la muerte, y luego la muerte se propagó por toda la humanidad. Al pecar nuestro padre Adán, al desobedecer nuestro padre Adán, sí, trae la muerte. Y vemos cómo el pecado se va expandiendo sobre toda la humanidad. Nos va cayendo, como dicen por ahí, el chahuisque, ¿sí? Nos va cayendo la plaga del pecado, ¿sí? Pero vemos cómo dice que cuando no había ley, no había desobediencia. No contaba la desobediencia porque no había ley, y se propagó por toda la humanidad, ya que todos somos pecadores. No habría ley todavía, pero el pecado
ya estaba en el mundo. No había ley, no había reglas. Pero cuando nuestro padre Adán le hace caso a su mujer y come del fruto prohibido, come de la manzana prohibida, entra el pecado y se extiende sobre todo el mundo, sobre toda la humanidad. Entra esa, yo diría, esa mezcla de pecadores, ¿sí? De pecadores. Y vemos cómo nos presenta el texto hoy. No habría todavía ley, pero el pecado ya estaba en el mundo. Por no haber ley, no podría haber desobediencia. Pero aquí reinó la muerte. Pero aquí reinó la muerte sobre todos los hombres, desde Adán hasta Moisés. Sí, desde Adán hasta Moisés. Y a pesar de que el pecado no fuera desobediencia, ¿cómo habría sido la cosa de Adán? Pero aquí hay otro, más grande que Adán, y se presentará. Ese otro más grande que Adán es el Señor Jesucristo, que ya se anunciaba desde nuestro padre Adán que tendría que enviar el Señor de los cielos a su Hijo al mundo, ¿sí? Y aquí hay otro más grande que Adán, y Él se presentará. Él se presentará. Pues bien, la gracia de Dios no hizo más que reparar la caída del hombre. Es cierto que las muchedumbres mueren por falta de un solo, pero cuando más se desbordó sobre la muchedumbre la gracia de Dios, ¿sí? Y el regalo que nos hace en consideración a este único hombre llamado Jesucristo. La gracia de Dios hizo mucho más que compensar la primera falta, pues la falta que traía la condenación fue un insulto de uno solo, mientras que la gracia de Dios trae el perdón del mundo y de los pecadores, de un mundo de pecadores, sin la misma muerte. Por la falta de un solo hombre, sí, entró el pecado, pero por la gracia de un solo hombre también trajo la gracia, que esa gracia es Jesucristo. O sea, nuestro padre Adán, al pecar, nos trae muerte, nos trae la muerte. Pero cuando el Padre, Dios, envía a su Hijo Jesucristo al mundo, lo envía para llevarse con él nuestro pecado, nuestros castigos, para dejarnos liberados, ¿sí? Por un solo hombre entró la muerte, pero también por un solo hombre entró la salvación. Por nuestro padre Adán entra la muerte por haber desobedecido, entra el pecado y se propaga por toda la humanidad. Es como una peste corrompida, como una peste que va corrompiendo al que se le arrima. Por un solo hombre entró el pecado, que es nuestro padre Adán, pero un solo hombre también trae la vida y vida eterna, porque donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Por eso digo, bendito pecado. Nuestro padre Adán peca al desobedecer, ¿sí? Y acarrea muerte, ¿sí? Pero nuestro Padre, que es el Señor Jesucristo, trae la vida eterna y vida en abundancia, ¿sí? Yo vine para que tengan vida, para que sean colmados y tengan vida y vida en abundancia, ¿sí? Vida en abundancia. De manera, así como un solo hombre pecó y acarrió la sentencia de muerte, pero todos los hombres, así también un solo cumplió la condena. Ese hombre que cumplió la condena, ese hombre es Jesucristo, que al morir en la cruz paga por nuestros pecados,
paga por nuestras faltas, paga por nuestras caídas, paga por nuestras desgracias. Así, sí, de manera que todos, así como un solo hombre pecó y acarreó la sentencia de muerte para todos los hombres, así también uno solo cumplió la condena, ¿sí? Y les procuró a todos, ¿sí?, un indulto que lo hace vivir, porque el pecado te conduce a la muerte, mientras que Cristo te da vida eterna. Y como por los demás pasaron a ser pecadores, así también por la desobediencia de un solo, una muchedumbre fue constituida justa y santa, y ese hombre es Cristo Jesús nuestro Señor. La misma ley que introdujo después sirvió para multiplicar a los pecadores, pero donde abundó el pecado, sobreabundó también la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó también la gracia, del mismo modo que el pecado se estableció, ¿sí?, su reinado de muerte, y la gracia, a su vez, su reinado de vida. Después de restablecerse la amistad de Dios, nos lleva a la vida eterna gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. Donde abundó el pecado, también abundó la gracia. O sea, Adán, nuestro padre Adán, acarrea muerte por el pecado. Pero Jesucristo, muriendo en la cruz, pagando por nuestros pecados, nos trae vida y gracia, vida eterna y gracia en Cristo Jesús. En otro texto dice: por eso sean dadas las gracias en Cristo Jesús, que nos da la victoria en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, Jesús es la gracia, la vida. ¿Sí? Este es un mensaje de Conociendo la Palabra de Dios en Carne Viva. Para, si usted gusta leerlo, léalo. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado un mensaje. Que Dios te bendiga. Gracias.